Buenos días, público presente. Primero agradecer a CEDITER por la invitación a este simposio, donde tenemos colegas, exalumnos también y futuros profesionales de terapia respiratoria. En la mañana de hoy me tocó presentar la intervención del terapeuta respiratorio en el manejo de las patologías de vía aérea superior. Es un tema que para mí es el día a día. Muchos nos enfocamos a todo lo que son las patologías de vías aéreas bajas. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la parte de las vías aéreas superiores. Bien, vamos a recordar que las vías aéreas superiores y todo lo que son los virus comienzan desde arriba, ¿correcto? Entonces, estamos con la inflamación de los cornetes, también el tema de las adenoides, también la sinusitis, entre otros. Incluso cuando vino la temporada de COVID con el Omicron, todo comenzaba a través de la vía aérea superior. Entonces teníamos diferentes manifestaciones clínicas. ¿Y cómo atender esas manifestaciones clínicas? ¿A quién el terapeuta respiratorio también apoya? Al otorrino. Nosotros somos la ayuda idónea también del otorrino, como del neumólogo, como también del alergólogo. Entonces vamos a hablar primero de las estadísticas de Panamá. Nosotros tenemos un país totalmente húmedo. Dentro de las 20 enfermedades, según el censo del MINSA, está lo que son las infecciones de las vías aéreas superiores no especificadas. Entonces, si tenemos aumento de casos en este rubro, nosotros tenemos una población altamente alérgica. Y cuando nosotros tenemos alergias en las vías aéreas superiores, nuestros senos paranasales se inflaman. Es por eso, si ustedes van en la calle, pueden observar que la población siempre tiende a sonarse la nariz o a hacerse así. Eso es una población totalmente alérgica. Nosotros tenemos muchos alergenos en Panamá. Dentro de los alergenos que nosotros tenemos están los ácaros, está la humedad, están las alfombras. Entonces todo eso afecta, y ya comenzaron todos. Entonces todo eso afecta a nuestros pacientes. Pero ¿qué pasaba antes? Antes no iban al otorrino. Antes, no, yo me congestiono, voy a la farmacia, me compro un antihistamínico o antialérgico y pasaba por alto, ¿cierto? Pero ¿qué comenzó a pasar? Esa flema o esa mucosidad se comenzó a cristalizar. Entonces comenzamos a tener síntomas en estos pacientes. Y por eso que nuestras estadísticas en Panamá comenzaron. Dentro de las patologías que nosotros vemos como terapeutas respiratorios, cuando nos refiere el otorrino o cuando el mismo paciente busca la ayuda de un terapeuta respiratorio, tenemos la sinusitis, tenemos la pansinusitis, tenemos la rinitis alérgica, tenemos las hipertrofias de adenoides y amígdalas también. Incluso nosotros asistimos a los otorrinos cuando hay una obstrucción por un cuerpo extraño. Y posterior vamos a hablar sobre lo que son las terapias respiratorias que aplicamos en cada paciente. Bien, vamos a comenzar con las patologías. ¿Qué es una sinusitis? La sinusitis no es más que la inflamación de los senos paranasales. Esta inflamación de los senos paranasales puede estar ocasionada por un virus, como también por una bacteria. Y eso ocasiona que nuestros pares de senos paranasales, que son los frontales, los maxilares, los hemoidales, comiencen a acumular líquido. Al este líquido está lleno de virus y bacterias, entonces comenzamos a tener un paciente enfermo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este paciente? Dolor de cabeza, congestión nasal, rinorrea constante y también halitosis. ¿Por qué halitosis? Porque tiene toda la cavidad de los senos paranasales acumulada con flema. Y esa flema huele mal. Entonces el paciente que por más que le diga, no, que se cepille los dientes, ese paciente no tiene un problema. Ese paciente tiene una acumulación de flema en los senos paranasales. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros como terapeutas respiratorios ayudamos al otorrino? El otorrino va a mandar un corticoide, porque hay que bajar la inflamación. Va a mandar lo que son antibióticos para las bacterias. Pero entonces, ¿quién drena? ¿Quién drena a ese paciente? Porque el paciente va a cambiar la mucosidad verde o amarilla a una mucosidad transparente, porque le colocó un antibiótico, pero la mucosidad continúa en los senos paranasales. Y es una mucosidad que si no se drena, se va a cristalizar en un momento dado. Vamos a hablar de los tipos de sinusitis. La sinusitis por lo general es unilateral. Cuando nosotros tenemos una sinusitis bilateral de ambas partes, entonces hablamos de una pansinusitis. Todos esos términos nosotros los tenemos que conocer
Porque al momento de una radiografía de tórax, colegas, nosotros tenemos que identificar qué es lo que dice la radiografía de tórax, qué significa un velamiento completo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos aplicar un tratamiento. Entonces, la radiografía de tórax y la evaluación de un paciente con sinusitis también corresponde al terapeuta respiratorio. El paciente va a llegar donde usted, pero usted tiene que evaluarlo. Usted tiene que tocarle la cara para ver dónde le duele, porque el paciente con una sinusitis tiene una inflamación y por ende hay dolor. La hipertrofia de las amígdalas y las adenoides. Muchas veces los terapeutas respiratorios desconocemos cuáles son las consecuencias de una hipertrofia de las adenoides. Aquí, como podemos observar, ¿dónde están las adenoides localizadas? Si esas adenoides están suficientemente grandes, entonces hay una insuficiencia respiratoria. Por ende, hay una inflamación de los cornetes. Y por ende, después de la inflamación de los cornetes, ¿qué va a haber? Lo que vimos entonces en la sinusitis. Una inflamación de los senos paranasales. Si hay una inflamación en los senos paranasales, comenzamos entonces también a tener acumulación de mucosidad en ese sentido. Cuando tenemos entonces una hipertrofia de las amígdalas son pequeñas vegetaciones que crecen al interior de la faringe. ¿Qué pasa detrás? El moco que está bajando se está alojando allí. Entonces ese es el paciente que siempre tiene una faringoamigdalitis, pero también tiene una hipertrofia de las amígdalas. Esto por lo general se ve en pediatría mucho. Entonces, por eso es que el otorrino espera cierto tiempo con un tratamiento conservador para determinar si hay o no una cirugía. La experiencia nos dice que ya cuando tenemos un grado 4 de una hipertrofia de adenoides amígdalas, es mejor una cirugía. Porque si no, ese es un paciente recurrente de resfriados, recurrente de síntomas. Bien, cuando tenemos el paciente que tiene solamente adenoides y no tiene hipertrofia de amígdalas, es el paciente que tiene una opresión en los senos paranasales. Él respira bien, no va a ser roncador, pero tiene la opresión y también le da dolor. Tiene bolsas, pero el paciente que tiene solamente hipertrofia de adenoides es el paciente que abre la boca y respira. Cuando duerme, ronca. Entonces, ¿qué pasa en los niños? En los niños, cuando nosotros tenemos hipertrofia de amígdalas, es el niño que lo catalogan y lo encasillan como un déficit atencional, como un niño de hiperactividad. ¿Por qué? Porque el niño no duerme. Si el niño no duerme, no descansa, entonces no rinde. Entonces, todas esas partes, por eso que hablaba mi colega, de que el paciente tiene que verse integral. Usted no puede llegar y ver solamente su parte. Usted tiene que ver cuáles son las consecuencias de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un niño roncador? La cara se le alarga, va a tener hipotonía de los músculos faciales. Entonces, ¿cómo le explicamos al papá? El otorrino le va a decir cuál es el diagnóstico y de quién depende la educación de ese paciente, de nosotros. Para poder decirle a esa mamá que cuando el médico le mande los antihistamínicos, los antialérgicos, ¿qué ocasiona eso en el sistema nervioso central? Cuando vaya a la escuela, clases como matemática, español, el niño no va a estar al 100%. Entonces ahí también hay que hacer una adaptación con la parte curricular, con la parte de psicología y psicopedagogía. Entonces es el niño que puede ser un adolescente que ya pasó el tiempo de la cirugía tal vez, y es el niño que siempre tiene moco, y el moco huele, señores. Entonces es el niño que cuando llega, o el adolescente cuando llega a la escuela, sufre de bullying. Entonces, todas esas cosas nosotros como terapeutas debemos conocerlas para poder ayudar a nuestros pacientes. Bien, la rinitis alérgica. Hay una diferencia entre la sinusitis y la rinitis alérgica. La sinusitis es una inflamación. La rinitis alérgica reacciona a un alergeno. Reacciona a un perfume, reacciona a un cambio de clima, pero que ocasiona los mismos síntomas que una sinusitis. Las mismas evidencias que una sinusitis, pero no se trata igual. En una rinitis alérgica usted no le va a mandar un antibiótico, le van a mandar antialérgicos y le van a mandar antihistamínicos. ¿Cuándo se manda un corticoide en una rinitis alérgica? Cuando esos cornetes comienzan a formar pólipos. Entonces ya el otorrino
interviene de otra manera. El paciente que tiene alérgica con una inflamación importante de cornetes, entonces hace infiltración de corticoides. Bien, vamos a hablar de las terapias respiratorias. En muchas partes del mundo, los lavados nasales comenzaron a ser desvalorizados. Sin embargo, nos dimos cuenta que durante el COVID, uno de los primeros síntomas era la congestión nasal. ¿Y qué mandaban? Hágase lavados nasales en casa. Hágase lavados nasales. ¿Por qué lavados nasales? ¿Cuál es la finalidad de un lavado nasal? Arrastrar. Arrastrar todo lo que son los microorganismos, partículas, bacterias, virus, se van arrastrando. Y esa es la manera correcta de drenaje. El lavado nasal a través de la jeringuilla, eso depende de la edad y depende de la cantidad de solución salina que usted le va a colocar al paciente. Hay soluciones salinas isotónicas, como hay soluciones salinas hipertónicas. ¿Quién define qué solución salina le vamos a aplicar al paciente? El médico. Cuando ustedes ven un paciente que tiene mucha congestión y tiene un antecedente, una sinusitis crónica con larga data, lo más probable es que el médico le coloque lavado nasal con solución salina hipertónica. Y ojo, si el médico no lo coloca, usted lo puede sugerir. ¿Por qué? Porque estamos viendo un paciente que con una solución salina isotónica no va a salir del cuadro. Entonces, ¿desde cuándo se hacen lavados nasales? Los lavados nasales se hacen desde los bebés, desde los recién nacidos. ¿Qué pasa con los recién nacidos? Los recién nacidos, cuando llegan al mundo, vienen a un medio acuoso, a un medio totalmente seco. Entonces, lo limpian cuando sale, la enfermera lo succiona, pero muchas veces no queda totalmente limpio. Apenas comienza y llega al cuarto de la madre, se congestiona. Y comienzan las alarmas, si es una mamá primeriza, entonces comenzamos, no, que el niño no respira, que algo le pasa. Ahí están los lavados nasales. Pero no le podemos instilar lavado nasal a un niño que acaba de nacer de 5 cc. Entonces, por eso le digo, comienzan desde 1 cc hasta 40, 50 cc. También el abuso de utilizar un lavado nasal más de 50 o 100 cc encharca al paciente. Y también el paciente que usted le coloque, que usted sabe que debe colocarle 20 cc y como usted no tenía la jeringuilla, le colocó 10 cc, no está haciendo nada. Más que dejar la solución salina dentro del paciente. Entonces, el lavado nasal vino a una respuesta para todo lo que son las vías aéreas superiores, acompañado de la parte farmacológica. El calor infrarrojo. ¿Qué hace el calor infrarrojo? Es un medio físico que da calor, pero también penetra lo que es las mucosidades. Entonces, cuando usted hace calor infrarrojo en un paciente, ¿qué usted está buscando? Disminuir la inflamación. El corticoide está actuando, pero usted a través de un medio físico va a disminuir esa inflamación. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Primero le coloco al paciente calor infrarrojo para bajar la inflamación. Una vez baje la inflamación, el seno paranasal abre y luego entonces hago un arrastre con lo que es los lavados nasales. Las oscilaciones profundas es una de las nuevas tecnologías que se está utilizando para movilizar las secreciones, no solo a nivel de senos paranasales, sino también a nivel del campo pulmonar. Me imagino que muchos de los colegas ya la conocen. Esta tecnología, como ven, se utiliza en las manos, se colocan electrodos, como también se utiliza lo que es un cabezal. Entonces, ¿qué ocasionamos? Ahí le pasamos 3 frecuencias y se van movilizando todas las secreciones a nivel del rostro. Entonces, hablamos de los senos paranasales completos, todos los senos paranasales. Entonces, si ustedes tienen oscilaciones profundas, ¿cuál sería el tratamiento? Calor infrarrojo, oscilaciones y de último el arrastre. Y después de estos tratamientos que nosotros le hacemos al paciente, nosotros le explicamos al paciente que la sinusitis no se cura. La sinusitis se controla igual que el asma. Entonces la sinusitis es constante lavados en casa. Entonces nosotros le enseñamos al paciente cómo hacer sus lavados en casa, cuál es el correcto manejo de sus lavados en casa, cada vez que se resfríe, qué debe de hacer. Porque una vez que usted comienza a hacer los lavados, este lavado después va acompañado con el mometasona, que es el corticoide que el otorrino le va a indicar. Pero ¿cuándo se coloca el mometasona? Después del lavado. Si usted coloca el mometasona sin haber lavado la vía aérea superior, ¿qué va a hacer? Esa mometasona va a caer arriba de la mucosidad
y una vez se suene, va todo. El medicamento, la mucosidad, todo. Entonces siempre es preferible, mejor baje la inflamación, lave la vía aérea y luego coloque lo que es el medicamento para poder desinflamar al paciente. Las vías aéreas superiores constituyen la parte principal de todas las enfermedades respiratorias bajas. Si usted puede controlar la vía aérea superior, puede controlar las enfermedades de vías aéreas bajas. ¿Por qué? Si usted tiene un paciente con una pluma abierta aquí y un goteo postnasal importante, de aquí va al pulmón. Y eso es directo. Todos lo que conocemos anatomía sabemos que eso es directo, ¿correcto? Entonces, si nosotros podemos controlar aquí ese goteo postnasal, porque el paciente que tiene goteo postnasal que va a tener tos, y es una tos constante, es una tos que en el día hace y más tarde, y le preguntan, oye, pero estás resfriado. No es la sinusitis, ¿pero qué hacen por eso? Nada. Entonces, es ahí también donde nosotros entramos. Entonces, ese goteo postnasal constante, si está enfrente de una persona que está enferma, automáticamente se enferma, porque no tiene sus vías aéreas superiores limpias y está totalmente inflamado. O sea, que es un medio. Cuando entramos con el tema de los COVID y en la ola del Omicron, la ola del Omicron fue un momento en donde todo el mundo se contagiaba, mas no llegábamos a una parte mortal o letal o severa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más directa de vías aéreas superiores. A los que le dio COVID, bueno, a mí todavía no me ha dado. A los que le dio COVID y les dio esa parte de esa ola, todos tenían congestión nasal. Entonces, muchos les mandaban lo que era el mometasona. Pero, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos los lavados nasales? ¿Cómo iba ese goteo postnasal? Cayendo. ¿Y qué iba cayendo? El virus. Y de ahí pasaba entonces acá. Aquel paciente, y hoy en día, por experiencia se los digo, aquel paciente que pasó esa ola, pasó con medicamentos antigripales, su control con el médico, pero no se hizo limpieza de sus senos paranasales, es el paciente que hoy en día yo tengo, que todavía tiene una rinorrea, que todavía tiene inflamación de los senos paranasales. El paciente que se complicó, ¿por qué? Porque él se alojó en un lugar y de ahí nadie lo sacó, ¿ok? Entonces el paciente que le dice, no, pero es que de vez en cuando, sí, pero usted tenía eso antes, no, es que el COVID me dejó así, no, señores. El COVID se alojó, pero había que buscar tratamiento. Entonces, esta parte es fundamental en lo que son las vías aéreas superiores, conocerlas, porque también la tos seca no solamente es asma, también hay una parte de reflujo. Cuando el paciente tiene reflujo, tiene una tos constante cada vez que come algo ácido, pero si el paciente es joven, no lo va a identificar como un reflujo. Entonces, se mezcla el reflujo con la mucosidad de las vías aéreas superiores. Y es el paciente que siempre tiene como una sensación como que no me baja, como que me pica algo, como que tengo algo espeso en la garganta. Entonces, para eso existen estos tratamientos. Ese paciente se le coloca carón infrarrojo directo aquí. Se le coloca las oscilaciones profundas directo aquí para poder que arrastre. Es verídico, cada vez que usted le coloca al paciente infrarrojo, a los 5 o 10 minutos, el paciente va a comenzar a sentir que algo le camina por la cara. Eso es moco, más nada. Entonces, los dolores de cabeza constantes en esta parte es mucosidad que tenemos. ¿Por qué mucosidad? Porque los senos frontales se inflaman. Si el seno frontal se inflama, no corre el oxígeno, entonces ahí me da dolor de cabeza. Entonces, siento una opresión siempre aquí. Y cuando estoy en frío, cuando estoy en calor, me molesta. Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones de nosotros en la parte de la intervención del terapeuta en vías aéreas superiores? Las intervenciones oportunas. ¿Qué pasa con las intervenciones oportunas? Si nosotros no le damos una ayuda idónea al otorrino, el otorrino simplemente va a marcar la parte farmacológica. Entonces, ese moco, la bacteria no va a seguir, es verdad. El virus se va a detener, pero el moco va a quedar. Nosotros producimos moco todos los días y nosotros tenemos que identificar cómo es la calidad de ese moco. Si el moco es transparente, si la viscosidad es espesa, ¿cierto?
Yo puedo aquí hablar libremente de eso porque yo sé que todos manejamos muco. Hasta aquí nadie ya pasamos esa etapa. Entonces, depende de la viscosidad que tengamos, nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, así mismo es la intervención oportuna. Cuando alguien llega a nuestra consulta, una madre llega directo al terapeuta respiratorio y le dice, no, es que mi niño, no sé, ronca. ¿A quién usted le tiene que referir? Tiene que referir al otorrino. Porque el otorrino le va a mandar la serie de exámenes y después se lo va a devolver. Porque cuando ese otorrino decida que va para cirugía, le va a decir, licenciada Marilyn, yo necesito que lo limpie antes de ir a cirugía. Pero ella viene con una serie de tratamientos, porque cuando él va a entrar a cirugía y va a retirar lo que son las amígdalas, atrás no va a haber mucosidad y ya no va a tener que demorar tanto tiempo limpiando. Por eso le digo, nosotros somos la ayuda idónea de ese otorrino. Y la intervención oportuna depende de nuestro conocimiento, que todos lo tienen, pero hay que ponerlo en práctica. Las nuevas tecnologías, tenemos que seguir en estos simposios, tenemos que seguir actualizándonos. No nos podemos quedar con qué hacíamos antes en la parte de vías aéreas superiores. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué la isotónica? ¿Cuándo la hipertónica? ¿Cuándo le mando lavados nasales combinados? ¿Cuándo el lavado nasal tiene que ser caliente? ¿Cuándo tiene que ser tibio? ¿Por qué tiene que ser tibio? No dejar la solución salina a expensas en el consultorio porque se enfría. Si usted le pasa una solución salina fría al paciente, entonces no está haciendo nada, porque por eso usted puso calor primero. Entonces la solución salina tiene que estar tibia. Bien, entonces las vías aéreas superiores dependen totalmente de muchas enfermedades que hagan su curso. Si tenemos unas vías aéreas superiores limpias, desinflamadas, podemos manejar mejor al paciente. Pero si tenemos un paciente complicado y con unas vías aéreas superiores totalmente llenas de mucosidad inflamada, nos complica. Así que bueno, es un tema bastante interesante, bastante corto, pero es para que nosotros sepamos, de vías aéreas inferiores hay un mundo de cosas, pero para que nosotros sepamos que también tenemos otro campo de acción en las vías aéreas superiores. Gracias.